Cada vez que mi novio va a Japón me trae los mismos chocolates o me los mandan nuestros amigos de allá. Pero me da mucha risa que él me dice, mi vida, te traje chocolate y la caja está vacía. No me comió ni uno. Quiero exponerlo públicamente. Me quedan dos. Toma, mi amor. ¿Quieres? ¿Ya acabaste de grabarlos? Yo sí quiero. Sí, toma, te los regalo. Uno. Pues te comiste toda la caja. La ambucio. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un unboxing de cosas japonesas. Todo esto que ven acá fue lo que me trajo mi novio de su último viaje a Japón. Hay varias vainas que tú dices, ¿por qué tú compras eso? Pero todo lo que está aquí a mí me gusta. Por algo lo metieron en una maleta y lo volaron 14 horas en un vuelo directo de Tokio a Ciudad de México. Así que empecemos. Primero quiero mostrarte esta bolsa tan linda que cuando yo vi la bolsa me emocioné. Qué lástima que se rompió con las vainas que trae adentro. Esta es la bolsita del Pokémon Center, o sea, de la tienda de Pokémon de Japón. Me encanta. Y es que de esa tienda nosotros somos muy fan y te lo voy a decir de una vez. Tú aquí no me vas a estar haciendo bullying, tú aquí no nos vas a estar criticando porque nosotros tenemos ese tipo de gustos en esta casa que aparte eso a nadie le hace daño. Nosotros no nos estamos metiendo con nadie. A nosotros nos gusta cuando nos metemos a la tina tener bolitas de tina de Pokémon. Tenemos una amplia variedad de Pokémones ya en el baño, pero quiero que veas esto. Acá tiene los 5 Pokémones que te pueden salir cuando tú la lanzas y tú haces tu show y tú dices Gengar fantasma, yo te elijo. Lo que no está tan cool, la verdad, esto no quiere salir de aquí. Tiene una cinta adhesiva, con razón. Ay, ups. Cuando tú la ves así a simple vista en el empaque, uno dice, ¡ay, qué cool! La bolita viene de varios colores, color Pokébola. No, es un total engaño, quiero que lo sepas. Así que si las ves por ahí en alguna tienda, que sepas que esto es un engaño. O sea, sí trae el Pokémon aquí adentro, pero no es color Pokébola, pues. No me encanta, ¿sabes? Esta que está acá es totalmente diferente. Esto es algo nuevo para mí. Ok, ya me queda solo uno porque las otras que tenía ya las usé, o sea, solo tenía 3. Mira, te muestro. Es mucho más grande la bolita. Sinceramente, los Pokémones que están acá no los ubico de nombre, pero sé que son de agua. Y está muy chistoso porque trae esto que es como una mini caña de pescar y un anzuelito. Entonces, cuando tú lanzas tu bolita de tina, cambian el agua de color, huele rico y ya está. Y eventualmente se va a acabar todo esto y te va a salir tu Pokémon, entonces usted tiene que pescarlo. Tómese el tiempo que quiera, nadie lo está apurando. Hablando de las bolitas de la tina, también hay de Super Mario y esta es de Yoshi. Aquí te puede decir qué tipo de Yoshi, de qué color te sale, porque hay muchísimos. Si usted ha jugado por ahí Super Mario, usted sabe que por ahí uno de los juegos depende del Yoshi que usted tenga. El Yoshi hace diferentes cosas, pues. Está súper bonita esta porque mira, viene envuelta en un plastiquito, obviamente, pero viene como en un huevito. Miren cómo se ve el huevito de Yoshi. Es súper lindo. Y me encanta que hasta tiene el detalle de que viene agrietado. ¿O será que se rompió? Y yo, qué excelente detalle, qué producción van a hacer el Yoshi. Huele bastante rico, pero este me encanta porque tiene un diseño muy bonito. No te creas tú que es un juguete como muy enorme que está acá o que son de esos que lanzan al agua y crecen con el agua. No, es un juguetito de plástico bastante chiquitito, coleccionable, que usted lo puede tener por ahí en alguna esquinita de su casa. Este la verdad está súper chistoso, pero muy chistoso. Esto literalmente lo llenas de agua y vas a echar agüita así por acá por el huequito de la Pokébola. Es todo lo que hace esto, está chistosísimo. Si me quiero bañar con esto, no te voy a decir que no, porque tú no te quisieras bañar así con uno de estos. Chale, vale, eres una persona aburrida, como que la adultez te pegó y te apagaste. Además, miren, está divertido. Ahí meto mi agua de rosas y me echo. Es lo que voy a hacer. Esto que tengo aquí son playeras de una tienda muy popular. Si usted un día va a Japón, por favor, visite la tienda de Don Quijote. Literal se llaman así, los vas a ubicar. Están por todas partes, ¿ok? Literalmente he visto tiendas de Don Quijote de 10, 15 pisos. Es una locura. Siento que es una actividad de que si vas a Tokio, tienes que visitar un Don Quijote sí o sí. Ahí venden de todo. Usted puede
puede conseguir desde una bolita de baño de Mario, una mentita o hentai. Hay una variedad de cosas. Si usted no sabe qué es hentai, póngalo por ahí en algún buscador. Pregúntale al ChatGPT. Use usted lo que sea. Pero usted no vaya después a decir que yo le ando enseñando esta cosa aquí, ¿viste? Porque esto es un canal para la familia. Te quiero mostrar estas camisas. Están súper lindas y son muy especiales porque es como la colaboración de Bruno Mars con Don Quijote. Entonces es una locura. Yo no sé si ustedes por ahí vieron el popular video de Bruno, Bruno, con tu Tokio. Bueno, mi vida, Bruno Mars es una sensación por allá, muy amado por aquellas tierras. Entonces hicieron su colaboración con Don Quijote y se acabaron súper rápido. Ya no hay de estas. Entonces esto es algo muy especial, muy valioso. Y que sepas que si llegas a conseguir una de estas en una tienda aquí, como de estas de Street Hype, que venden cosas así de colección, de diseñador y la vaina, te las van a vender carísimas, bella. Y también tengo la bolsita de Don Quijote y Bruno Mars porque, a ver, te doy contexto. Por si nunca has visto el muñequito de Don Quijote, es un pingüinito. Obviamente, pues el afro es por Bruno Mars. O sea, él normalmente no tiene ese afro. Dime si no están lindas. Me gustaría decirte que dice ahí: en este momento no te vengo identificando ningún carácter de los que están ahí, pero algún día podré darte ese tipo de información. Llegó el hombre que habla japonés, que estudia japonés en esta casa. Mi vida, ¿qué dice aquí? Hola a todos. Aquí dice Don Quijote. O sea, literal eso. Don Quijote. Sí, Don Quijote. Yo pensé que era, no sé, algo más. Algo de Bruno Mars o algo Ajá, así. no sé. ¿Y estas las compraste en la tienda Don Quijote o dónde? No, yo se las compré a un revendedor porque esta colección que salió de Bruno Mars con Don Quijote fue muy cotizada. Todo fue porque Bruno Mars el año pasado hizo un video como... El video de Bruno, con tu Tokio. Eso, como que Bruno Mars a cada país que da concierto como que hace un videíto tal. Y el de Japón se le hizo muy viral al punto en que esta tienda Don Quijote le dijo: Bruno, pues no quieres unos milloncitos y hacemos un comercial y nos haces una canción. Entonces fue toda una campaña nacional y sacaron esta merch, pero se agotó rápido. Entonces pues esta es como de reventa, o sea, digamos. Y te la vendieron mucho más cara. Pues sí, yo habré pagado como, qué sé yo, 35, 40 dólares cada playera. Pero ¿qué tal? Están chidas, ¿no? Me siento especial. Muchas gracias. Cada vez que mi novio va a Japón me trae los mismos chocolates o me los mandan nuestros amigos de allá, que estos son muy especiales porque son de la región que se llama Kobe. Literalmente esto es chocolate hecho con leche de vaca millonaria. O sea, eso es una vaca muy costosa, una vaca que se rumora que se llegan a subastar vacas de esas en millones, literal. Pero me da mucha risa que él me dice: mi vida, te traje chocolate y la caja está vacía. No me comió ni uno. Quiero exponerlo públicamente, me quedan 2. Qué bueno que agarré la caja a tiempo, porque si no ni eso me quedara. Esta vaina trae como 50 chocolates como este y solo hay 2. Que nuestros amigos de Japón sepan, vaya, que los chocolates que me mandaron no llegaron a su destino. Me quedaron 2, los aprecio mucho, los voy a esconder. Estos están súper lindos y si no me equivoco, este que tiene la bolsita verde es de matcha. Tiene forma de hojitas y viene segmentado. El oscuro es como un chocolate amargo. El que es un marroncito más clarito es como más chocolate con leche. Y la hojita verde es el que te digo que sabe a matcha. La verdad son buenísimos. Entiendo por qué me los robaron. Mira, lo acepto porque están buenísimos. La verdad yo también me los habría robado. Yo también te hubiese dicho: ay no, es que la caja trae así. Son tan especiales que vienen 2 nada más. Imagínate lo especial que son esos chocolates que nada más trae uno. Esta tremenda caja. Yo también hubiese hecho lo mismo. Toma, mi amor. ¿Quieres? ¿Ya acabaste de grabarlos? Yo sí quiero. Sí, toma, te los regalo. Uno. Pues te comiste toda la caja. La ambucio. Esto me los voy a guardar. Esto que tengo aquí son unos palillos del restaurante Tero Sushi, que ese es un chef de comida japonesa. Wow, ¿ok? Que es un restaurante como de experiencias. Yo no he tenido la oportunidad de ir porque cuando fui a Japón dio la casualidad de que Tero Sushi, el chef, estaba acá en México y pues obviamente él no estaba para hacer su show porque hace como duso y empieza a decir cosas ahí con espadas y la vaina, unas cosas ahí todas. Me gustaría. Y en ese tipo de restaurantes no existe un menú. No es como que tú vas a decir: ay no, yo no quiero comer eso. No, así no funciona. Usted va, se sienta en una barra y lo que le pongan ahí es lo que se va a comer. O sea, el chef dice: ay, yo quiero cocinar hoy, no sé, pez globo. Él lo va a hacer, él te va a hacer un nigiri de pez globo y eso es lo que hay, eso es lo que no se come. Entonces, bueno, tengo mis palillos de souvenir que dicen aquí Tero Sushi, que me gusta y está muy inteligente esto porque mira, analiza.
Pénsalo, te los dan así en tu cajita y usted lo pone así en la mesa. Entonces de esta manera cuando usted saca sus palillos, usted ya tiene esta cosita para que coloques tus palillos así y la parte que toca la boca de los palillos no va a estar en contacto como con la mesa y no los tienes por ahí regados. Me encanta, de verdad que la presentación 10 de 10. Hablando de palillos, también me trajo estos de aquí que tienen una serpiente. Ni siquiera yo nací en el año de la serpiente, yo nací en el año de la perra. Soy perra dorada, me queda muy bien, la verdad. Estoy de acuerdo, pero me trajo uno de una serpiente porque me dice que soy una víbora. También estoy de acuerdo con eso. Hablando de palillos, mira, te muestro los míos. Esto fue un regalito que me hicieron ya hace un rato, pero quería enseñártelos. Así se escribe mi nombre en katakana, que es lo que tengo aquí en mi fuerte músculo. Me lo tatué en Japón, pero me da mucha risa porque si una persona que habla japonés bien lo ve así escrito, va a decir, ah, ok, está bien, se llama Ari. Pero el sonido como tal, o sea, si yo le digo a una persona en Japón, hola, mucho gusto, me llamo Ari, a lo mejor puede pensar que es Ari de hormiga, ¿sabes? Entonces posiblemente va a decir, esta gente de por allá es loca, esta mujer se llama hormiga. Pero si ves cómo se escribe, entonces ya te das cuenta que no es la hormiga del animalito, pues. Esto que tengo por aquí son nuestras mentas favoritas, son de una marca que se llama Mintia y existen de todos los sabores. Por ejemplo, estas Mintias son sabor uva falsa, estas son de Calpis y estas de aquí son de menta, pero menta súper fuerte. De verdad es que tú te comes una de esas y se te mete en la nariz. Voy a empezar probando por la de uva y te lo describo. Se destapan por aquí y son unas cositas así chiquititas como pastillitas. Te lo puedes chupar, te la puedes mamar o lo puedes masticar. Sinceramente a mí me gusta masticarlas porque se siente como bien acidito. Esta es dulce, pero al final es como ácida. Pero sientes como fresca la boca, ¿sabes? Y se siente que tiene como mentita. Las de Calpis son un poquito más grandes. Mira esto. Si es una pastillita más gorda. Wow, la de Calpis es deliciosa. Si nunca has probado el Calpis, te lo mega recomiendo. Es como una bebida a base como de leche. Te lo pueden servir con agüita normal o con agua con gas. Y también lo venden embotellado. Es delicioso, simplemente a mí me encanta. Es como un refresquito, pero muy rico. Y estas Mintias de Calpis, 10 de 10. Ahora me voy a comer una de estas que, wow, estas sí son fuertes, fuertes, fuertes. Mira, es una cosa chiquitita, pero si me lo preguntas, esto para mí ha sido la menta más fuerte que he probado en la vida. El Mintia que tiene fuego porque se te mete como por la nariz y como que quema. O sea, si no estás acostumbrada a la menta así tan fuerte, no te las comas, de verdad, porque sí, está súper raro que empiezas a sentir como la menta hasta en tus ojos, ¿sabes? Como que se te riega por todas partes de la cara. No sé cómo explicarlo, pero es súper fuerte y si la muerdes, a ver. Uy, sí, se intensifica un poquito más. Estas te las venden en el 7-Eleven, en todas las tienditas. Te recomiendo ampliamente que te compres tus Mintias. A nosotros definitivamente nos gusta muchísimo la Mintia. Miren cuántas tenemos y ya se han acabado varias. Por aquí tengo unas banditas del cabello. Estas van en la cabeza, te voy a enseñar cómo. Esta de aquí dice Ichiban, que significa número 1. Y esta de acá dice Nihon, que significa Japón. Y pues nosotros usamos estas banditas cuando hay eventos en los restaurantes. Que si ustedes no sabían, por supuesto que te podemos vender un ramen, un nigiri. Usted lo pone ahí en Google. Daigo ramen, Daigo sushi, una cosa deliciosa, una cosa muy sabrosa. Entonces cuando hay eventos en los restaurantes nosotros nos ponemos nuestra bandita así en la cabeza, nos metemos en personajes, ¿sabes? Uno se la pone así, uno se amarra su bandita en la cabeza, aunque la gente no sepa, no importa que la gente no sepa lo que tengo ahí en la cabeza, pero yo me siento así como la Ichiban, como la número 1, ¿sabes? Como yo y más nadie. Nos van a explicar algo de esta bandita porque me dicen que hay algo curioso, o sea, que hay algo curioso en esta palabra. Adelante, por favor. Bienvenido a mi video, a mi canal. Gracias, muchas gracias. Bueno, es que quería contarle a tu audiencia el dato. Cuéntale, por favor. De que, o sea, aquí como tú decías, aquí dice Japón, Nihon. Resulta curioso pensar que estos dos signitos por separado, kanji se llaman, las letras, digamos. Esta significa día y esta significa libro. Como que Japón es el día del libro, ¿o qué onda, no? Resulta que si nos vamos muy a los orígenes, lo que hoy usamos como día, realmente, muy brutamente es sol, ¿ok? Y
Y libro, anteriormente, realmente significa como el origen. Entonces, el origen del sol, y ves que Japón es la tierra del sol naciente. Así se le llama, ajá, la tierra del sol naciente. ¿Por qué se le llama así? Pues mira, es una historia larga. Básicamente hace mucho tiempo los chinos pues, eran como el centro del mundo. Entonces los chinos le decían despectivamente a Japón la tierra de los enanos. Entonces los japoneses empezaron todo un movimiento de no somos la tierra de los enanos, somos la tierra del sol naciente. Ajá, y pues que por ahí sale el sol. Y bueno, toda una poesía, ¿no? Pero... ya, es algo poético. Sí. Y a ver, todas estas son teorías, ¿no? Pero está muy interesante. Entonces sí, que sepan que Japón, Nihon, puede ser día libro o bien la tierra del sol naciente. Me gusta. Muchísimas gracias por tu explicación. Un aplauso, por favor. Te Gracias. amo mucho. Qué bello, qué inteligente eres. Sexy, de verdad. Ojalá pudiera desnudarte ahorita mismo. Ahora te voy a enseñar las medias. Porque si tú ves a la gente con sus zapatos muy bonitos y se le ve una rayita ahí de color de las medias, pero uno no sabe lo que esconde esa persona en el pie. Estos son el tipo de cosas que yo escondo cuando me quito los zapatos. Medias de Pokémon. Dime si no es tan linda. Mira, un Pikachu como en primavera, como en Sakura, como viendo florecitas como así. Lindísimo, me encanta. Y este es como más un Pikachu más como que de electrocuta, ¿no? Una vaina que lanza corriente, una cosa así. Un Charmander tierno, un Mew muy tierno, el Squirtle también, me encanta. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de estas mediecitas? Que justamente en la parte de aquí, que es lo que se ve con el zapato, no tiene nada. Entonces tú vas a decir, es una tipa seria. Pero resulta que no, resulta que las medias son de Squirtle. Y también tenemos la media de Bulbasaur, claro que sí. ¿Sabes qué? Me gustaron mucho mis medias, son muy lindas, no me importa, no me va a dar pena quitarme los zapatos por ahí, que la gente me vea con las medias de Pokémon, no me interesa. Esto que tengo aquí son ramen que te los puedes personalizar en el Museo del Ramen de Yokohama. Está súper chistoso porque mira, una foto del perro, por supuesto, hermoso, que anda por ahí con la pelota. Mira, él quiere jugar a todas horas, o sea, a él no le importa que yo esté trabajando para comprarle la perrarina y pagarle el veterinario. Él no entiende esas cosas, como que si esa no va para la tienda de mascotas y lo regalan, eso es caro y luego no se la come, la tengo que botar para ponerse la nueva porque si se mosquea la perrarina no se la come. Es una cosa impresionante el perrito. Estos no fueron de este viaje, ya los tenía, pero los vamos a preparar hoy porque yo te quiero mostrar cómo funciona esta cuchara. Esta cuchara está muy loca y me llama mucho la atención porque yo nunca había visto una cuchara como esta. Resulta que esto que tiene aquí es para que tú puedas escurrir el caldo y sacar como la pasta, las verduras, la carne, lo que sea que tenga el ramen. Estaba muy interesante, o sea, yo nunca había tenido una así, nunca las había visto siquiera. Yo solo tenía la mía de Pikachu, pero ahora tengo esta, entonces vamos a prepararlo. Que por supuesto, mira la foto que eligió el flaco, estoy dormida. Eso son cosas que a mí me suceden cuando yo me subo a cualquier medio de transporte, o sea, yo soy capaz de dormirme en cualquier lugar, pero yo creí que esta foto iba a estar acá, ¿sabes? Para abrirlo y resulta que nada más lo imprimen y se lo ponen y lo cierran con el plastiquito para que quede así. Me traje la tetera para calentar el agua y mientras tanto te voy mostrando lo que trae aquí adentro. ¿Qué? Es un pedazo de carne, no lo puedo creer. ¿Esto tendrá fecha? No sé, dice como 24512. No sé qué significa eso, pero trae un pedazo de carne. Qué vaina tan rara. Esto es como una salsita y acá está la pasta. A ver, existe la grandísima probabilidad de que esto ya no sirva. ¿Y estos qué serán? ¿Como los condimentos? ¡Qué cosa tan loca! No me esperaba. Bueno, sí, no sé qué esperaba realmente, pero sí hace sentido que todo venga separado. Ya está el agua caliente. A ver. No sé si se prepara de esa manera porque yo lo que hice fue lanzar todos los ingredientes que traía y los puse acá. Fue todo lo que hice. Lancé la carne, lancé como una salsa. Lo otro que parece que traía trozos de maíz y condimentos. Yo puse todo acá. Me imagino que funciona igual que una Maruchan. Hay que taparlo un poquito. Lo voy a dejar así un par de minutos y ahorita lo probamos. Ahora sí, creo que esto ya está listo. Huele súper rico y se ve bastante sabroso. Mira, acá está la pastita, la carne, tiene que ser sus pedacitos de maíz. Vamos a ver si el cucharón cumple su función de sacar el líquido de la sopa y dejarnos la carnita, la pasta arriba. Tengo miedo de esa carne porque es que esto tiene mucho tiempo guardado. Esto tiene fácil más de 10 meses guardado aquí en la casa y sí me da un poquito de pendiente porque no sé si esto tiene una fecha, no la veo y si la veo
video no la comprendo. Vamos a ver si filtra esto. A ver. ¡Ay! Sí, 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 sí. Saca todo el caldo y ahí aguanta la carne. ¡Ay! Si lo inclinas mucho se bota todo, ¿verdad? A ver, vamos a probar esto. Ay, está sabroso. Como que al final se siente que pica un poquito, pero está súper rico, ¿viste? Aunque sinceramente tengo mucho miedo. ¿Será que sí me lo como? ¿Será que no? Me estoy echando todo el ramen en la cara, pero de que funciona nuestra cucharilla para sacarle todo el caldo, pues está increíble, me encantó. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el unboxing de cositas japonesas. A mí sinceramente me encantó, me encantan esas curiosidades. Me hacen feliz, mira. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Mi amor, ya ando dudando. Yo tengo como hambre porque me agarró la noche aquí grabando este video. Pero ¿y si me intoxico? ¿Y si esto está vencido? ¿Será que sí me lo tomo? Es que está rico, está rico. ¿Cuánto tiempo durará un ramen instantáneo en vencerse? ¿Será que sí me enveneno o no?